Hola, bienvenidos a este podcast. Vamos a hablar acerca de los sujetos del derecho internacional público. Mi nombre es Yutset Daniel Ortiz Alcántara y bueno, vamos a iniciar por una pequeña definición acerca de el sujeto del derecho internacional público es quien tiene la capacidad, de acuerdo con el derecho internacional público, para ser titular de derechos y objeto de obligaciones previstas por dicho sistema jurídico. En este derecho internacional público tenemos el clásico que se reconoce con esta capacidad solamente a los estados, con la excepción de la Santa Sede. Y bueno, más adelante tenemos un derecho internacional público moderno que reconoce además de estos estados organizaciones internacionales como sujetos de este derecho internacional público. Entonces podemos decir que tenemos los originarios, que son los estados, y los demás, que son derivados o secundarios, que mencionaremos un poquito más a fondo con el transcurso de este podcast. Tenemos a la teoría del Estado clásica que se desarrolla en tres elementos que son el territorio, el pueblo y el poder. El territorio es un concepto que se entiende como conjunto de espacio geográfico donde el sistema jurídico nacional de un estado es válido. El territorio de un estado se delimita por tres fronteras. La frontera de tierra, que se limita digamos, mediante tratados internacionales, se fija así. La frontera de mar, que se fijó mediante la Convención Internacional de Derecho del Mar en 1982, donde dice que tenemos una soberanía plena sobre el mar territorial, que es de 12 millas marinas, y digamos, una zona económica para explotar de 200 millas. Y bueno, de la frontera de aire no hay ninguna en especial, pero se menciona entre 80 y 100 kilómetros de altura. Posteriormente tenemos al pueblo, que se entiende por un grupo de personas sobre las cuales el Estado ejerce su poder soberano. Y bueno, tenemos el poder claramente, que es la capacidad de organización estatal para establecer y hacer funcionar un orden político interno. A esto lo vamos a llamar soberanía interna, el poder interno que tenemos. Y tenemos también una manera de actuar independiente ante los demás, ante el marco del derecho internacional público, y a esto lo vamos a llamar soberanía externa. Sin embargo, la soberanía no es un principio absoluto, sino relativo, es decir, que un poder de Estado no puede estar por encima de los demás, sino que ésta debe estar dentro de un marco de orden jurídico internacional. Es decir, esta relatividad de soberanía se muestra en que el poder de un soberano Estado se encuentra limitado por el poder soberano de los demás estados. Bueno, esta es una teoría clásica y vamos ahora a mencionar una definición del doctor Mauro Terán Ceballos, que en su obra de Derecho Internacional Público Contemporáneo manifiesta que la mayoría de tratadistas contemporáneos y la comunidad internacional coinciden en incorporar a más de los estados soberanos, además de estos estados soberanos, a sujetos secundarios de derecho, como lo son las organizaciones internacionales, universales, que por mencionar tenemos a la Organización de las Naciones Unidas. Podemos tener también, digamos, organizaciones o organismos internacionales regionales, como por mencionar la Organización de Estados Americanos, también la Unión Europea, y la subregional como la Comunidad Andina de Naciones. Entonces, adicionalmente también se menciona la Orden Soberana de Malta, la persona natural, y bueno, vamos a seguir hablando un poquito acerca de estos que son secundarios. Pero bueno, me gustaría mencionar que estas organizaciones internacionales son organismos permanentes creados mediante el acuerdo de voluntades del derecho internacional público entre dos o más estados para la consecución de un objetivo común permitido por este derecho internacional público. Estos organismos internacionales poseen, estas organizaciones internacionales poseen voluntad propia y por lo menos un órgano propio. Finalmente son sujetos de obligaciones y titulares del derecho ante este derecho internacional público y que tienen una personalidad jurídica. A diferencia de los estados,
que pues de alguna manera es originaria e ilimitada. En esta pues es derivada y limitada. Es un acuerdo de voluntades de estados que la crearon y se limita a derechos y obligaciones para la consecución de sus objetivos. Estos son igualitarios ante los demás estados. Y tenemos los sujetos especiales del derecho internacional público, que por mencionar tenemos la Ciudad del Vaticano, que es un estado soberano regido por el Papa, que se encuentra ubicado dentro de la ciudad romana. La Ciudad del Vaticano fue cedida mediante los tratados de San Juan Letrán en 1920 a la Iglesia Católica como una indemnización por los territorios del Estado de la Iglesia Católica que se ubicaban en el centro de la península y en 1870 fueron anexados por el Reino de Italia. Tenemos también la Santa Sede, que es un sujeto también del derecho internacional público que se integra por el obispo de Roma, el Papa, y por la Curia Romana, que es un grupo de personas que se encargan de actividades administrativas de la Iglesia Católica. Debe quedar claro que la Ciudad del Vaticano y la Santa Sede son dos sujetos de este derecho internacional público independientes uno del otro. Tenemos la Orden de los Caballeros de Malta, que es un sujeto reconocido por casi todos los estados a pesar de haber perdido territorio soberano, la isla de Malta, y bueno, que esta orden tiene una personalidad limitada y que hoy en día se llevan a cabo actividades filantrópicas y que pues, pueden llevar a cabo acciones o funciones de fuerza de protección en conflictos armados. Y por último está el Comité Internacional de la Cruz Roja, que es una organización que se integra hasta por 25 ciudadanos suizos que tienen su sede en Ginebra y que poseen una personalidad limitada dentro del derecho internacional público y que en conflictos armados este comité tiene el derecho de realizar inspecciones a los campos de prisiones de guerra. Y bueno, por último y por mencionar, tenemos los sujetos de personalidad jurídica dudosa dentro del derecho internacional público, como las rebeliones y regímenes de facto, por ejemplo, una guerra civil en un conflicto interno de un estado determinado que solo le puede interesar al derecho internacional público cuando en una fase currente de este conflicto se viola el estándar mínimo humanitario de insurgentes, o los movimientos de liberación nacional. Hasta aquí mi aporte acerca de los sujetos del derecho internacional público. Espero que hayan disfrutado este podcast y que puedan entender un poco